Reciban un cordial saludo. Tengo el gusto de presentar el proyecto de intervención Mejoramiento del aprendizaje de la física en los grados décimos de la educación media, apoyado con el uso de entornos virtuales de aprendizaje. Presentado por Otto Edgardo Obando Tovar, quien les habla para la maestría en entornos virtuales de aprendizaje Virtual Educa y la Universidad de Panamá. El problema está relacionado con estudiantes de grados décimos, de los grados 2 y 3 más exactamente, de la institución educativa, exalumnas de la presentación de Ibagué, Tolima, Colombia. Presentan bajo rendimiento académico en la asignatura de física del área de ciencias naturales. El respectivo informe de la gestión académica de los años 2013 y 2014 muestran allí que se hace necesario revisar las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación del área de física. Esos resultados, por no decir lo que fueron pésimos, fueron muy bajos, y esta área es un área fundamental del currículo. Por lo tanto, se planteó hacer algo que permitiera mejorar esos procesos. Hay algunos parámetros que justifican el problema como tal. La intensidad semanal baja de 2 horas. Estos grados, en especial el grado 10-3, no recibe sino 2 horas, porque ellos están articulados con el SENA para su formación laboral, y eso hace que no reciban sus 4 o 6 horas de física semanal, sino que reciban 2 horas semanales. La metodología tradicional, el docente usa la clase magistral, el estudiante de pronto se apoya en carteleras, todavía el estudiante resuelve esos cuestionarios como evaluaciones, lo resuelve en el papel. Existen muy pocas estrategias didácticas por parte del docente para motivar el aprendizaje del estudiante. No hay equipos ni material de laboratorio, y mucho menos simuladores que permitan reemplazarlos y sean de bajo costo. Entonces, este proyecto de intervención que requiere del uso de entornos virtuales de aprendizaje, pues precisamente pretende que al finalizar del año 2015 las estudiantes de grado décimo 3 mejoren los registros, los resultados obtenidos que aparecen en el sistema institucional de información, en un 20%. Es decir, que mejoren los resultados de las pruebas internas y externas, que mejoren en los niveles de apropiación de las competencias. Es que así les vaya bien, muestren algunos buenos resultados, cuando presentan pruebas externas no muestran niveles de apropiación académicas de la asignatura de física. Y también pues que muestren competencias de manejo de la plataforma Chamilo. Que hayan avances, se espera que con el proyecto hayan avances en el manejo del uso de los recursos brindados en la web 2.0. No los utilizan hasta el momento, como se pueden mencionar entre otras las wikis, los blogs, los foros, la edición y publicación de documentos en línea, la edición y publicación de videos, de presentaciones, etc. Se pretende también que el área de ciencias naturales lidere la innovación en el uso de las herramientas TIC y la implementación de otro tipo de ambientes, no solamente el presencial, sino un ambiente que esté apoyado con entornos virtuales de aprendizaje. Y fuera de eso, generar hábitos de estudio, de aprendizaje y de trabajo colaborativo, tanto para los estudiantes como para los docentes. La perspectiva del proyecto, que está basado en un entorno virtual de aprendizaje, permitirá que los estudiantes y los docentes ingresen a las redes académicas de la asignatura de física, que realicen prácticas bajo entornos virtuales de aprendizaje, que generen cambio en la actitud frente a la aprehensión de conocimientos en física del estudiante y, por qué no, también del docente, que se intercambien experiencias con otros estudiantes, con otros docentes de otras instituciones de diferentes regiones del país, del planeta.
Sí, la propuesta pedagógica está soportada en el constructivismo. El estudiante va a colocar ladrillo por ladrillo, va a pegarlos con las orientaciones del docente. Los ladrillos cognitivos los va a encontrar respectivamente en una plataforma de aprendizaje y se va a apoyar también en las recomendaciones del conectivismo, esa propuesta pedagógica, puesto que el estudiante la información, el conocimiento lo va a encontrar afuera, pero él tiene que acudir, apelar a él, tiene que apoyarse también en esas redes de aprendizaje y entonces, utilizando los diferentes nodos de conexión, va a asimilar esos conocimientos y los va a aterrizar en los requerimientos que él tenga en cada una de sus clases. Claro, para ello requiere un enfoque, que ese enfoque humanista que se tiene en el PEI de la institución educativa se emplee permanentemente, porque se requiere el respeto hacia los demás cuando se está aprendiendo, el respeto hacia los recursos académicos en física que ya existen, los derechos de autor y todos los demás recomendaciones que en la parte informática, computacional y de las tecnologías de la información y la comunicación se requieren. La propuesta pedagógica que se da en esta institución de carácter oficial femenino, que tiene media técnica y énfasis en ciencias naturales, pues pretende de que los docentes del área incursionen en el manejo de las TIC. Todavía hay muchos que no lo están haciendo allí en esta institución. Que el modelo pedagógico constructivista se apoye en el conectivismo y viceversa. Que la mayoría de las estudiantes que tienen plan de datos y computadores en la casa de internet realmente las utilicen para el aprendizaje de la física. Que esa infraestructura institucional que se tiene de 30 computadores portátiles y la conectividad de internet para esa área sea aprovechada al máximo para el aprendizaje de la física, y que esa población de 32 niñas que oscilan entre los 15 y los 17 años, que están en una media técnica, se afiancen en la aprehensión de los conocimientos de la física mediante el uso de esa plataforma y de todos los recursos que allí se brindan bajo la orientación de un docente. El objetivo: dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de la asignatura de física en la institución educativa exalumnas de la presentación, para mitigar el bajo rendimiento académico y evitar el poco interés y la desmotivación del aprendizaje de la asignatura por parte de las estudiantes de los grados 12 y 13. Hago énfasis en 13, sobre todo porque se va a mediar con procesos bajo un entorno virtual y el uso de recursos tecnológicos para la planeación, desarrollo, evaluación y retroalimentación dentro de ese proceso. Para ello, esas actividades hacen juego con el objetivo, puesto que son actividades dinamizadoras que permiten desarrollar en línea, de manera síncrona y asíncrona, foros, documentos colaborativos Drive, solución de cuestionarios, desarrollo de actividades en formato digital, utilizando esos recursos que tiene Internet, como son YouTube, recursos de la nube, ¿no es cierto? Como YouTube, Google Drive y otros más, generadores de recursos educativos, de actividades educativas y académicas, y acceso y uso de las redes sociales, Face, Twitter y otras más. La evaluación la evaluación de esas actividades pues es desarrolladora, contextualizada y promueve el crecimiento personal y el perfeccionamiento continuo del estudiante. Esos foros, esos cuestionarios o test en línea, los chats y las actividades digitales pues van a ser evaluadas y calificadas. El aula de clases diseñada para el proyecto de intervención para el curso de física 10.3 está denominada en un primer módulo con el nombre de cuerpos acelerados, sus variables y sus variables dinámicas. Cuando se ingresa
Bajo la dirección fikitic.com se llega a este escritorio con un botoncito rojo que permite ir a los cursos respectivamente, y allí se muestra un formulario de acceso para identificar el usuario o el docente respectivamente que va a accesar a la plataforma respectiva, la plataforma Chamilo, y más exactamente al aula de clase. Ese escritorio que aparece después como usuario le va a mostrar unos botones o iconos que le permiten al estudiante accesar a alguna agenda, a una descripción del curso, a unos enlaces, etcétera, etcétera, pero va a hacer énfasis inicialmente al acceso a las lecciones. Dichas lecciones son denominadas también clases. Cuando se selecciona una de las clases dentro de esa lista que aparece, entonces la interfase le va a mostrar al lado izquierdo un menú de acceso que le va a llevar directamente a una guía de aprendizaje. Le va a mostrar al estudiante referencias multimediales o videos o slides relacionados con el tema que le van a permitir de manera fácil y muy visual apropiarse de los conceptos que se están trabajando en esa clase. El modelo de las clases es muy similar. Voy a hacer énfasis en la clase número 1, pero las demás simplemente hago un esbozo general. También hay acceso a referencias bibliográficas. Son seleccionadas previamente por el docente de tal manera que para la temática de la clase les sirvan de referencia al estudiante realmente, y no de objetos que lo van a distraer. Hay un módulo que fue preparado previamente por el docente, y ese módulo contiene toda la información de las clases, toda la teoría de las clases ordenada por unidades, de tal manera que el estudiante puede descargar ese módulo, está en PDF o puede accesar directamente en la pantalla. La clase 1 y todas las clases tienen el mismo esquema, el mismo formato, perdón. Lo lleva también mediante el menú de navegación a la actividad respectiva de la unidad que el estudiante debe desarrollar de carácter obligatorio y es calificable. La barra de navegación también va a llevar al estudiante a una actividad evaluadora. Esa actividad evaluadora es retroalimentadora, pero no le da calificación. Simplemente le permite repetir cuantas veces quiera, le permite al estudiante también mirar cómo se encuentra cada vez que la repite o no, mirar los resultados de sus avances. Allí puede paralelamente ir participando en un foro, interactuando con los compañeros y construyendo conocimiento. Tiene acceso a cuestionario en línea. Ese cuestionario en línea sobre la temática le permite ya, ahí sí, y con una calificación le permite también obtener una visión de cómo va avanzando el estudiante. Tiene acceso para enviar las actividades al docente, y ese mismo formato de la clase en donde aparece el acceso a la clase como tal, el menú de navegación y aquí respectivamente la guía de aprendizaje o las lecturas recomendadas, guía de aprendizaje, acceso a módulos, acceso a las referencias multimediales, acceso a simulador de prueba para hacer un laboratorio virtual, acceso a referencias multimediales, acceso a simuladores, acceso a otras clases con el mismo modelo mostrado en la clase número 1, el mismo formato de la clase número 1, la actividad, las referencias bibliográficas, los test en línea, los test evaluadores, retroalimentadores, hacen parte del formato de la clase, cualquiera que sea, en este caso la clase 3. Similar ese formato al de la clase 2 y clase 1, con cada uno de esos elementos.
El escritorio, desde el escritorio el estudiante también no solamente puede acceder a las lecciones, sino también a una agenda en donde se muestran las actividades de manera programada. Se muestra también, se muestran los enlaces para ir a las evaluaciones de una vez, sin necesidad de dar toda la vuelta por el escritorio, al aula de clases o a los documentos de apoyo, acceso a los foros. Repito, al ingresar al aula de clases, entonces el estudiante puede accesar de manera directa también, porque esto lo permite el escritorio, a los enlaces, a los ejercicios planeados dentro del aula virtual. En sí, ese sería el escritorio, en donde también va a encontrar el botón de salida del curso. Allá muy cerca del usuario, un botoncito rojo para salir del curso respectivamente. Y cada vez que requiera estudiar, pues tendrá que hacer el proceso respectivo mostrado en lo que acabé de hablar. A modo de conclusiones, le puedo estar compartiendo que allí en esa institución existe una necesidad apremiante de mejorar los resultados de aprendizaje, en donde el docente debe mediar con ambientes virtuales de aprendizaje. Que se puede mejorar el aprendizaje de la física planeando, editando y publicando clases virtuales, innovando el ambiente de aprendizaje con el uso de plataformas como Chamilo. El docente tiene ahora un valor agregado y es el de la motivación para el proceso de aprendizaje que generan el uso de los recursos TIC y los que se encuentran en la red. Y que el rol del docente de física ya no es el de acumulador de fórmulas, algo como parecido a un científico que se conocía tenía todas las fórmulas debajo de la mano, de la manga de la camisa, y las sacaba con leyes, principios, y las exponía a sus estudiantes para que luego él la repasara y la repitiera, sino que va a ser más bien el rol del docente hoy en día es el de un dinamizador de conocimientos con ayuda y mediación de herramientas TIC. A nivel de agradecimientos, quiero manifestárselos a Virtual Educa, a la Universidad de Panamá, a todos los tutores de la maestría en entornos virtuales de aprendizaje que nos fueron enseñando en cada una de las materias cursadas, a mis compañeros maestrantes con los que aprendí bastante en esos foros de debate, de aportes, de discusión, allí aprendí bastante. Y sobre todo quiero hacer énfasis en agradecimientos a la profesora Mariela de Lauro por guiarnos con tanta paciencia y eficacia en todos los pasos del proyecto de intervención y sobre todo en estos últimos caminos. A todos ustedes, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.